¿Quién es Jesucristo? Esta es una cuestión central del cristianismo. Durante más de 400 años después de la resurrección de Cristo, la Iglesia luchó por responder a esta pregunta. Y esta lucha alcanzó su punto máximo en el Concilio de Calcedonia, 451 años después de Cristo. ¿Pero qué se decidió allí exactamente? ¿Y por qué esta decisión dividió a la Iglesia? Quédense conmigo hasta el final, porque créanme, este concilio tiene todo que ver con lo que muchos cristianos creen o se equivocan sobre Jesús hoy, la verdadera naturaleza de Cristo. Este debate, que ya había generado polémica en los concilios de Éfeso, ahora giraba en torno a una pregunta esencial. ¿Fue Cristo plenamente humano o plenamente divino? Los miembros de la Iglesia en ese momento cuestionaron. ¿Jesús fue un hombre que se convirtió en Dios después de su resurrección y ascensión? ¿O estuvo Dios todo el tiempo tomando forma humana a través de la encarnación? Y si Cristo poseía ambas naturalezas, ¿cómo coexistían en su esencia? Esta disputa no fue solo teórica, tenía implicaciones directas para la forma en que se entendía y practicaba la fe cristiana. Y más que eso, las consecuencias de esta discusión afectaron profundamente la estructura del cristianismo y su relación con el Imperio Romano, además de generar divisiones denominacionales que persisten hasta el día de hoy. Desde la conversión de Constantino al cristianismo, varias corrientes teológicas comenzaron a expandirse por todo el imperio. Cada uno propone diferentes maneras de entender la divinidad de Cristo. Uno de los primeros debates importantes lo inició Arrio, un presbítero de Alejandría, quien razonó de la siguiente manera: si Dios es el creador de todas las cosas, entonces Cristo, siendo una criatura, no podría ser de la misma esencia que Dios. Si Cristo fuera creado, tendría un comienzo, y eso significaba que no podría ser eterno como Dios Padre. Esta posición dio origen al arrianismo, enseñanza que provocó intensas discusiones e incluso disturbios públicos en las ciudades del imperio. La creencia de que Cristo estaba subordinado a Dios amenazaba la unidad de la fe cristiana y ponía en riesgo la cohesión política del imperio. En respuesta, Constantino convocó el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo para resolver la cuestión. El Concilio de Nicea definió el concepto de Trinidad, estableciendo que Cristo era homoousios, es decir, consustancial al Padre, es decir, de la misma esencia divina. Fue entonces cuando se formuló el Credo de Nicea, que se convirtió en la base doctrinal del cristianismo ortodoxo. Sin embargo, la decisión del Concilio de Nicea no acabó ahí el debate, y el arrianismo siguió influyendo en muchas comunidades, incluidos algunos emperadores como Constancio II. Uno de los problemas mencionados es que Nicea respondió solo a la relación entre Dios Padre y Cristo, pero no abordó directamente la cuestión de la naturaleza de Cristo. Después de todo, ¿qué significaba exactamente decir que Cristo era Dios y hombre al mismo tiempo? ¿Y cómo se relacionaban su humanidad y su divinidad? Estas preguntas abrieron espacio para nuevos enfrentamientos teológicos. Luego, en el Concilio de Constantinopla, se definió que Jesús tenía alma humana y cuerpo humano, pero persistía un problema. ¿Cómo podía Jesús ser 100% Dios y 100% hombre al mismo tiempo? Esto generó nuevas controversias y propició el surgimiento de dos grandes herejías: el apolinarismo, defendido por Apolinario, y el monofisismo, promovido por Eutiques. Permítanme explicarles esto con más calma. Verá, curiosamente, tanto el apolinarismo como el monofisismo surgieron como intentos de preservar la divinidad de Cristo y combatir el arrianismo, pero, en el proceso, terminaron creando serios problemas teológicos. El apolinarismo, al defender que en Jesús el Logos divino sustituyó a su mente humana, acabó afirmando que Cristo no tenía un alma humana completa. Esto creó un dilema. Si Jesús no era plenamente humano, ¿podría realmente representar y redimir a la humanidad? Y si Cristo no experimentó plenamente las debilidades, los dolores y las tentaciones humanas, ¿cómo podría ser un verdadero mediador entre Dios y los hombres? El monofisismo, al afirmar que la humanidad de Cristo fue absorbida por su divinidad, negó que fuera verdaderamente humano después de la encarnación. Pero si Cristo no fue plenamente humano, ¿cómo podría ser el segundo Adán, como dice 1 Corintios 15:45, y revertir la caída de la humanidad? Para que su muerte tuviera valor redentor, necesitaba ser verdaderamente humano, capaz de sufrir y morir como cualquier ser humano. Así, ambas herejías, al intentar enfatizar la divinidad de Cristo, debilitaron su humanidad, y esto generó un enorme problema teológico. Por tanto, estas doctrinas amenazaban la fe cristiana.
Sin la plena humanidad de Cristo, la salvación sería imposible. El sacrificio en la cruz perdería su significado redentor y la conexión entre Dios y los hombres quedaría anulada. Además de estos grandes problemas, constantemente surgían otras nuevas herejías que generaban nuevos cismas dentro del cristianismo. Entre ellos estaba el paulinismo, que tuvo su origen en Pablo de Samosata, obispo de Antioquía en el siglo III, quien enseñaba que Jesús nació como un hombre común y corriente, pero que, al recibir el Logos divino, se volvió divino. En otras palabras, este punto de vista negaba que Cristo fuera Dios desde el principio, lo cual fue rechazado por concilios posteriores. También hubo novacianismo. Liderado por Novaciano, este movimiento negó la readmisión de los cristianos que habían renegado de su fe durante las persecuciones romanas. Según él, la Iglesia debería estar formada únicamente por santos, lo que la hacía extremadamente rigurosa e inflexible. Este movimiento nos recuerda a la herejía donatista, pero con una diferencia importante. Mientras el novacianismo exigía una iglesia de santos, rechazando la readmisión de los pecadores arrepentidos, el donatismo exigía una iglesia de ministros puros, rechazando los sacramentos administrados por el clero que había cedido a la persecución. Además de ellos, también surgió otra herejía, el nestorianismo, creada por Nestorio, patriarca de Constantinopla, quien rechazó el título de Madre de Dios para María. Sostuvo que María solo podía ser llamada Madre de Cristo, ya que, para él, las naturalezas divina y humana de Jesús estaban separadas. Y así, cada una de estas visiones generó tensiones dentro de la Iglesia y obligó a convocar nuevos concilios para reafirmar la doctrina oficial. Por cierto, fue en el concilio de Éfeso donde se condenó el nestorianismo. Sin embargo, las decisiones de Éfeso fueron cuestionadas constantemente, lo que llevó a la necesidad de una nueva reunión y finalmente el concilio de Calcedonia. Así, cuando Marciano asumió el trono imperial, la cuestión aún estaba lejos de resolverse. Finalmente, en el año 451 de Puntecristo, convocó el concilio de Calcedonia para establecer, de una vez por todas, la doctrina de la encarnación. Participaron alrededor de 520 obispos, lo que lo convierte en el concilio más grande y mejor documentado de la Iglesia antigua. El resultado fue la definición calcedonia, que establecía que Cristo poseía dos naturalezas, divina y humana, en una sola persona, sin mezcla, cambio, separación o división. Este documento rechazaba tanto el nestorianismo, que separaba las dos naturalezas, como el monofisismo, que decía que la naturaleza humana de Cristo fue absorbida por la divina. Aunque el concilio de Calcedonia pretendía poner fin a los debates, sus decisiones generaron aún más cismas. Muchos obispos vieron la afirmación de las dos naturalezas de Cristo como una forma disfrazada de nestorianismo. Como resultado, las iglesias egipcia y siria se separaron de Roma y Constantinopla, fundando sus propias comunidades independientes, como la iglesia copta y otras iglesias ortodoxas orientales que rechazaron Calcedonia y continuaron siguiendo el monofisismo. Periódicamente surgieron grupos disidentes y Constantinopla tuvo que reafirmar sus condenas y excomuniones. Aún hoy se siguen estudiando y debatiendo las disputas teológicas que surgieron en estos concilios. Aunque puedan parecer cuestiones técnicas, fueron las responsables de configurar la identidad de las grandes tradiciones cristianas y definir sus límites doctrinales. La decisión tomada en Calcedonia no solo redefinió la doctrina cristológica de la Iglesia, sino que también expuso las tensiones geopolíticas y teológicas que ya existían dentro del imperio. Si, por un lado, la declaración de la naturaleza dual de Cristo aportó claridad sobre la relación entre su humanidad y su divinidad, por otro, creó un abismo entre las diferentes comunidades cristianas. La principal resistencia provino de las iglesias orientales, especialmente en Alejandría, Antioquía y Jerusalén, que vieron la doctrina calcedonia como una traición a la tradición teológica que habían defendido hasta entonces. Pero la cuestión no quedó ahí. La decisión del concilio también elevó la posición de Constantinopla dentro de la jerarquía cristiana, lo que provocó fricciones con Roma. El 28º canon de Calcedonia, que concedía al patriarcado de Constantinopla privilegios iguales a los del obispo de Roma, fue rechazado enérgicamente por el Papa León I. Esto sentaría las bases para una división aún mayor entre el cristianismo occidental y oriental, que culminaría en el Gran Cisma de 1054. Las comunidades monofisitas que rechazaron el concilio de Calcedonia no solo se alejaron de Roma y Constantinopla,
sino que también enfrentaron una feroz persecución por parte de los emperadores bizantinos. Los líderes monofisitas fueron exiliados, se cerraron iglesias y se persiguió a comunidades enteras. Esta represión creó un profundo resentimiento entre los cristianos coptos y sirios hacia el imperio bizantino. Por eso, cuando los ejércitos musulmanes comenzaron a conquistar estas regiones en el siglo VII, muchos monofisitas vieron a los árabes como liberadores más que como opresores. El gobierno islámico, a pesar de imponer restricciones a los cristianos, les concedió un estatus protegido como pueblo del libro, lo que les permitió practicar su fe sin sufrir persecución por parte de los bizantinos. Esto facilitó la consolidación del Islam en Egipto, Siria y otras partes de Medio Oriente. Por lo tanto, el rechazo de Calcedonia no solo dividió a la Iglesia, sino que también alteró el curso de la historia cristiana y contribuyó, indirectamente, al surgimiento del Islam como fuerza dominante en la región. Mientras los monofisitas resistieron el dominio bizantino, los seguidores de Nestorio también enfrentaron su propio destino. Expulsados del Imperio Romano, muchos nestorianos encontraron refugio en el Imperio Persa, donde comenzaron a ejercer una gran influencia teológica y cultural. Bajo la protección de los gobernantes sasánidas, los nestorianos se convirtieron en una de las fuerzas misioneras más activas de la historia cristiana. Llevaron el Evangelio a la India, China y Mongolia, establecieron iglesias a lo largo de la Ruta de la Seda y convirtieron a varios pueblos asiáticos. Hay registros de comunidades cristianas nestorianas en la corte imperial china durante la dinastía Tang, en el siglo VII, así como en Asia Central. Este impresionante movimiento misionero, sin embargo, sufrió un golpe devastador con el surgimiento del Islam y posteriormente las invasiones mongolas. En el siglo XIV, las persecuciones musulmanas contra los cristianos nestorianos casi exterminaron este aspecto del cristianismo. La trayectoria de los nestorianos es un ejemplo de cómo la decisión de un concilio puede no solo moldear la teología de la Iglesia, sino también redefinir el mapa del cristianismo. Mientras la Iglesia occidental se consolidaba en Europa, los nestorianos intentaron expandir el cristianismo por todo Oriente, esfuerzo que acabó siendo interrumpido por cambios políticos y religiosos en la región. El Concilio de Calcedonia también reforzó una tendencia que ya había ido creciendo desde la época de Constantino: la centralización de la doctrina cristiana bajo la autoridad de la Iglesia imperial. Antes del siglo IV, los cristianos eran perseguidos y practicaban su fe de forma descentralizada. Pero, con la conversión de Constantino, la Iglesia empezó a ser protegida por el Estado, y más que eso, a formar parte del propio gobierno imperial. Esto creó una nueva dinámica. Quien se alineaba con la teología oficial era favorecido por el imperio. Cualquiera que no estuviera de acuerdo era marginado, excomulgado o perseguido. A partir del siglo V, ser tildado de hereje no solo significaba estar en desacuerdo con una doctrina, sino también ser considerado enemigo del imperio. Este proceso tuvo consecuencias dramáticas para el cristianismo. Quiero enumerar al menos 3 de ellos. Primero, el concepto de ortodoxia ha sido definido rígidamente, es decir, la Iglesia estableció reglas claras sobre lo que debía aceptarse como fe verdadera y lo que debía rechazarse. En segundo lugar, la política y la religión se entrelazaron aún más a medida que los emperadores comenzaron a influir en las decisiones teológicas, haciendo de los concilios ecuménicos herramientas de control político. Y en tercer lugar, el destino de la cristiandad estaba determinado por los concilios. Así, este proceso contribuyó a consolidar el cristianismo como religión dominante en Europa, pero también tuvo su precio: innumerables guerras, persecuciones y cismas que fragmentaron a la Iglesia a lo largo de los siglos. En conclusión, el Concilio de Calcedonia fue mucho más que un simple debate teológico sobre la naturaleza de Cristo. Definió la dirección del cristianismo, dividió imperios, generó nuevas iglesias y desencadenó cambios que aún resuenan en el mundo de hoy. Para muchos cristianos modernos, puede parecer extraño que las discusiones sobre dos naturalezas o una naturaleza hayan provocado tanto conflicto. Pero en el contexto de la época, lo que estaba en juego era mucho más que terminología. Era la esencia misma de la fe cristiana y su relación con la estructura política y espiritual del mundo. El legado de Calcedonia sigue vivo. Las iglesias copta, ortodoxa oriental y católica romana, siguen sus respectivas tradiciones y cada una defiende su interpretación de la doctrina cristológica. El diálogo ecuménico lleva décadas intentando reconstruir puentes entre estas comunidades, pero las heridas históricas aún no han sido completamente curadas.
Al final, el Concilio de Calcedonia no resolvió todas las cuestiones. Por el contrario, abrió nuevos frentes de debate que darían forma a los siguientes siglos de historia cristiana. Pero nos enseñó una verdad fundamental. La fe cristiana no es solo una creencia individual, sino también una cuestión de identidad, pertenencia y verdad. Y esta verdad todavía importa hoy. El Concilio de Calcedonia no fue solo un hito en la historia. Protegió la fe cristiana, preservó la verdadera identidad de Jesucristo y evitó las herejías que aún hoy rodean a la Iglesia. Después de todo, si Cristo no fuera plenamente humano, no podría representarnos. Y si Cristo no fuera plenamente Dios, no podría salvarnos. Y es por eso que Calcedonia es importante. Ahora les pregunto, ¿la Iglesia acertó en Calcedonia o debería haber seguido otro camino? Deja tu comentario a continuación y continuemos este debate. Si este video te ayudó, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte al canal. ¡Hasta la próxima!